Elon Musk es considerado un titán en el ámbito de la tecnología, y aunque ahora él se dedica a producir carros eléctricos con Tesla, él alguna vez en su vida utilizó carros de gasolina, el cual es un derivado del combustible más utilizado en el mundo, o sea, el petróleo. Pero sin embargo, Musk acaba de dar una predicción diciendo cuándo se llegará el pico de producción máxima de petróleo. Como saben, el petróleo es una energía no renovable y se estima que el petróleo se siga utilizando durante los próximos 50 años, pero si de algo estamos seguros es que cada vez se utilizará y se producirá en menos cantidades, pues el futuro apunta a las energías renovables. ¿Qué es el pico de Oort? La teoría del pico del petróleo fue formulada en 1954 por el geólogo estadounidense Mario King Oort, quien predijo un pico del petróleo mundial para alrededor del año 2000. Esto no era el fin del petróleo, sino más bien el final de lo fácil que es obtenerlo, pues recordemos que este tipo de energías no son renovables y llegará un día en el que se alcanzará un máximo de producción llamado pico y a partir de ese día la producción caerá cada vez más rápido hasta llegar casi a cero. Como se comentó en aquel momento, se calculó que para el año 2000 el mundo alcanzaría la producción máxima de barriles de petróleo, aunque eso realmente no fue así. En 2006 se llegó a lo que parecía ser el pico máximo de producción de petróleo, pero en 2018 se volvió a superar la marca mundial, superando nuevamente el pico anterior. Y aquí es donde viene lo interesante, pues hace unos días Elon Musk lanzó una predicción acerca del pico del petróleo, diciendo que el pico del petróleo llegará en los próximos 5 años para después ir la producción y extracción a la baja. Pero la predicción de Elon Musk no está sola, ya que la Agencia Internacional de Energía también lo cree, y han dicho que el pico del petróleo se alcanzará como mucho a mediados de esta década. Lo cierto es que han existido demasiadas predicciones fallidas a lo largo de la historia. La última gran empresa en asegurar que ya habíamos alcanzado el pico fue la petrolera británica BP. En 2020, con la pandemia, cayó la producción mundial de petróleo a los 88.14 millones de barriles al día, y se pensó que aunque subiera, no se volvería a alcanzar el pico de los 102.22 millones de barriles al día, siendo este el pico anterior de 2018. La predicción de la petrolera BP puede ser considerada como aceptada, pues como se dijo anteriormente todavía no se rebasa el pico anterior, pero lo cierto es que apenas el mundo está dejando atrás los estragos provocados por la pandemia, y eso puede que provoque una nueva alza de producción y sigamos en niveles altísimos de demanda de petróleo, pudiendo superar incluso la cifra anterior máxima de producción. Si esto es así, Elon Musk acertaría su predicción y antes del 2028 se alcanzaría el pico del petróleo para después ir a la baja. El pico ya llegó a México. En México han salido reportes del 2022 donde la petrolera nacional alcanza su peor nivel de producción de petróleo en los últimos 43 años. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, en comparación al mes anterior la producción se desplomó en 7.62%, registrando su peor caída desde el año 2020, cuando inició la pandemia del bicho. El anterior peor nivel de producción de petróleo de Pemex se registró en julio del 2020 con 1.595.000 barriles diarios. La nacional había logrado producir más de 1.7 millones de barriles diarios otra vez en noviembre del año 2022. Durante los meses de junio y julio, por primera vez en México desde el 2020, cuando inició la pandemia, Pemex había reportado una producción mensual en promedio de 1.703 millones de barriles por día. Esos reportes en teoría no aseguran que el pico del petróleo ya llegó a México, pues puede que esa producción de barriles diarios mejore en estos primeros meses del año, pues en México el uso del combustible fósil es algo muy necesario y lo seguirá siendo durante varias décadas, ya que todavía no estamos tan encaminados al ámbito eléctrico y de las energías renovables debido a las malas administraciones del gobierno actual. ¿Acaso Elon Musk acertará su predicción del pico del petróleo y eso ocurrirá en los próximos 5 años? Pues la verdad es que solamente nos queda esperar a que pase el tiempo para comprobarlo y ver si es cierto. Si has llegado a esta parte del video te invitamos a que veas el siguiente video que te aparece en pantalla, que te suscribas y dejes tu like.